they say everything is not okay. Can't recognize you anymore. Nothing's like it was before. Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la nueva y espectacular Honda CB350 versión RS, que se convierte por el momento en una de las 3 versiones que comercializa la marca con un estilo clásico y scrambler en algunos países de la región asiática, y la cual tiene grandes posibilidades de llegar al mercado europeo y al mercado latino en un futuro cercano. En este video les contaré el precio de venta oficial, el posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Así que si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. Let me go, let me say everything is not okay. La nueva Honda CB350 RS fue presentada oficialmente en la India en febrero de 2021 y fue descrita por Honda como la versión Scrambler, juvenil y más moderna del modelo original Honda Hughes CB350, la cual es una versión más clásica, que fue presentada unos meses antes también en la India, más exactamente en septiembre de 2020, y casi al mismo tiempo, para finales de 2020, Honda nos presentaba en Japón el modelo GB350, que es la misma motocicleta con algunas pequeñas modificaciones. Go, let me say everything is not okay. El dato curioso es que el modelo original Honda CB350 fue una motocicleta que se fabricó en Japón entre los años 1968 y 1973, y la cual se caracterizaba en esa época por tener un motor 4 tiempos de 2 cilindros de 325 centímetros cúbicos y nos ofrecía una potencia máxima de 36 caballos, un torque máximo de 25 Nm y tenía una transmisión de 5 velocidades. En el apartado mecánico, este modelo 350 destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 348.3 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y de 2 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 20 caballos a 5500 RPM y su fuerza de torque máximo es de 30 Nm a 3000 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por aire, cuenta obviamente con inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión de 5 velocidades, su relación de compresión es de 9.5 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 70 por 90.5 milímetros, tiene un peso de 179 kilogramos, su tanque de almacenamiento de combustible es de 15 litros, su autonomía de consumo promedio es de 32 kilómetros por litro o 128 kilómetros por galón, y finalmente su velocidad máxima puede superar los 138 kilómetros por hora. Go, let me say everything is not okay. En el apartado de diseño, esta Honda destaca por esa línea retro y clásicas en toda la moto, acompañadas de un estilo robusto y bastante voluminoso. Al frente sobresale la farola retro de diseño circular, la iluminación full LED en toda la moto, el manillar bajo y ancho, el tablero de instrumentos análogo con indicadores digitales, los espejos circulares y el tanque de combustible metálico y alargado. En la parte media destaca el sillín casi recto de una sola pieza de estilo Scrambler, las tapas de la batería y el chasis de doble cuna en acero. En la parte trasera tenemos el stop con bombillo LED, el portaplaca y guardabarros pequeño, los alerones minimalistas y el sistema de escape. En la suspensión tenemos unas barras telescópicas convencionales y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo acompañado de un doble amortiguador. En los frenos tenemos discos de la marca Nissin en ambas ruedas, adelante un disco de 310 mm y atrás un disco de 240 mm, y además cuenta con sistema de ABS antibloqueo de doble canal. En las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 19 pulgadas en la parte delantera con neumáticos 190 y rines de 17 pulgadas también en aleación en la parte trasera con neumáticos 150-70. Como distancia mínima al suelo tenemos 168 milímetros y como altura al asiento tenemos 800 milímetros. Go, let me say everything is not okay. Hablando del posible precio de venta para el mercado latino de esta nueva CB350, podemos decir que esta motocicleta tiene un precio oficial de venta en la India de 200.000 rupias indias y tiene más o menos el doble de precio del modelo Honda X-Blade 160. En este orden de ideas, es muy probable que esta nueva CB llegue a la región latina por un precio de venta al público de 17 millones de pesos colombianos, unos 4.700 dólares americanos al cambio actual, unos 95.000 pesos mexicanos, unos 21.000 soles peruanos y unos 20.000 reales brasileños.
como siempre muchachos, es una estimación y sin gastos de matrícula, inseguro. Let me say everything is not okay. En materia de competencia, este nuevo modelo tiene que competir en una categoría bastante particular, especial y algo reducida. Aquí esta Honda tiene que competir contra la Benelli Imperiale 400, la Jaguar 42 y las Royal Enfield Classic 350 y la Royal Enfield Meteor 350. Bueno parceros, como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.